Nuestro tema actualmente son las malformaciones cardíacas. Las malformaciones cardíacas importantes que pueden poner en riesgo la vida de un niño, en general, son poco frecuentes si se detectan en forma temprana y se les hace el conocimiento a los padres sobre su gravedad y posible evolución de una forma inmediata. Otro tipo de alteraciones cardíacas que son más frecuentes y en general con buen pronóstico, no se pueden detectar en forma fácil al momento de nacimiento y podrán ser identificadas durante los primeros días o meses de vida de un niño. En la comunidad, de forma habitual, existe la creencia que toda patología del corazón de un niño está relacionada con el fallecimiento temprano de una forma notoria o bien con una vida llena de limitaciones en cuanto a sus actividades físicas. De las malformaciones cardíacas existen muchas variantes y de acuerdo a la forma como comprometen a la función normal, estará definida su gravedad. El corazón de un bebé comienza a desarrollarse en la concepción, pero termina a formarse en las 8 semanas del embarazo. Los defectos congénitos del corazón se producen durante estas 8 semanas cruciales en el desarrollo del bebé. Deben cumplirse ciertas etapas específicas para que el corazón se forme de una forma correctamente. A menudo los defectos congénitos del corazón son el resultado de que una de esas etapas esenciales no suceda en el momento adecuado, dejando, por ejemplo, un orificio en donde debería de haberse formado un tabique divisorio o un único vaso en donde debería de haber dos. Se desconoce la causa de la amplia mayoría de estos defectos cardíacos congénitos. Muchas madres se preguntarán si algo que hicieron durante el embarazo causó el problema cardíaco. En la mayoría de los casos, el defecto cardíaco no puede relacionarse con nada. Algunos problemas cardíacos ocurren con mayor frecuencia en ciertas familias, por lo que podría existir un vínculo genético para algunos defectos del corazón. Es probable que se susciten algunas cardiopatías si la madre tuvo una enfermedad durante el embarazo y tomó medicamentos, como por ejemplo medicamentos para convulsiones o si padeció alguna infección durante el inicio de su embarazo o enfermedad, como por ejemplo la diabetes. Sin embargo, la mayoría de las veces no es posible identificar la razón del defecto. Ahora, cuando se conocen estos antecedentes que pueden influir para condicionar la aparición de la malformación, es conveniente prevenirlos y controlarlos para evitar que se genere la malformación cardíaca. Para entender un poco de las malformaciones cardíacas, haremos una revisión breve de las funciones del corazón. De manera normal, el corazón al nacimiento funciona como una bomba que recibe y envía sangre al resto del cuerpo. Está dividido en 4 partes, 2 de ellas superiores y 2 de ellas inferiores, o bien 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. En forma práctica, las partes superiores reciben a la sangre y las inferiores las impulsan. Las partes derechas manejan sangre recogida de la circulación del cuerpo y es sangre que trae los desechos gaseosos y las partículas nocivas, y las partes del lado izquierdo reciben la sangre de los pulmones para enviarla al resto del cuerpo. Es sangre arterial que lleva una cantidad muy importante de oxígeno para nutrir a cada célula del cuerpo. Del lado derecho sale por la parte inferior la sangre hacia los pulmones para limpiarse y oxigenarse. Del lado izquierdo, aparentemente vamos a llamarle así como inferior, sale la sangre arterial a la circulación general. Estas malformaciones pueden ser de diferentes formas, pero a forma de establecer una clasificación que permita saber cómo alteran la función del corazón, se pueden separar en la siguiente manera. Primero, comunicaciones. Por falta de cierre entre las paredes de las cavidades o bien por la comunicación en los tubos de circulación que salen de ellos. Generan ese tipo de defectos, acumulación de sangre y falla de la bomba de una manera progresiva por acumulación de ese líquido. O bien, paso de la sangre venosa a la arterial, disminuyendo así el contenido de oxígeno a los tejidos. Otra alteración son las obstrucciones por existencia de un calibre menor entre las comunicaciones que son las habituales. Va a generar entonces un esfuerzo mayor de la parte cardíaca que lucha contra esa resistencia y a la larga, pues una falla de la bomba. Alteración en las posiciones. Por alteración en la formación del corazón y de sus vasos sanguíneos que se originan girando en una trayectoria ya bien establecida,
y por alguna razón no realizan ese giro de forma conveniente y hay cambios en sus partes, se pueden generar problemas variados o simplemente estar en una posición anormal, pero con una función normal. Las más graves, que son causa de aborto o muerte en las primeras horas de nacido, son las que no permiten una oxigenación adecuada de la sangre y tienen combinación con obstrucciones en la circulación. Al detectarse, requieren de la intervención inmediata del médico con empleo de algunos medicamentos especiales y envío a una unidad hospitalaria en donde se pueda llevar a cabo la intervención quirúrgica inmediata para resolver la alteración que sea específica para ese tipo de problema. Las que dan problemas al nacimiento requieren de ser estabilizadas con medicamentos para ser enviados a una valoración médica con una programación previa, permitiendo mientras que el niño logre un desarrollo aceptable durante el tiempo en el que tienen esa evaluación especializada. Otras se pueden detectar al nacimiento y puede tratarse de enfermedades que se limitan y desaparecen por el crecimiento del niño y no van a requerir ni medicamentos y solo una vigilancia para comprobar que desaparecen de manera total. Es el ejemplo de algunas comunicaciones. Hay un grupo especial de malformaciones que se detectan después del nacimiento y son las que hacen dudar de la capacidad del médico que atendió al niño recién nacido sobre su capacidad o preparación. En realidad, este tipo de defectos no son tan evidentes al momento del nacimiento, ya que solo después de un tiempo con el desarrollo muscular del corazón y sus presiones que van cambiando, se hace evidente en un tiempo posterior. Y así para otro médico va a ser muy fácil llegarlo a detectar, pero porque ya tiene las modificaciones que lo hacen evidente. Al momento del nacimiento, el médico que lo revisó por primera vez y no tenía esas modificaciones, no lo pudo identificar porque no tenía los datos. En la actualidad, existe una prueba especial al momento del nacimiento que emplea un dispositivo para medir el oxígeno, que es el oxímetro. En caso de ser bajo sin modificarse con el aporte de oxígeno, podrá ser considerar que existe una cardiopatía. Ante la sospecha de una enfermedad dependiente de un conducto que comunica el lado izquierdo con el lado derecho, se deberá de evitar el empleo del oxígeno continuo, ya que eso va a favorecer al cierre súbito, con riesgo de una muerte por emplear ese tipo de alternativa. La forma de sospechar de una malformación cardíaca en el niño, además de considerar los factores predisponentes, luego del nacimiento puede ser orientada por algunos signos que podemos encontrar y entre ellos mencionaremos a la presencia de una sudoración en la frente o la apariencia de cansancio mientras está succionando o alimentándose con incremento de los movimientos respiratorios al grado que llegan a soltar la alimentación para poder seguir respirando y poder llegarse a tranquilizar, dejan de agitarse y vuelven a mamar con otra vez la repetición del mismo cuadro. Otros manifestarán coloración morada en los labios, en la nariz, la lengua, los ojitos, las palmas y las plantas y debajo de las uñas. Los menos frecuentes por sesiones de llanto intenso sin causa evidente corporal, de forma continua como manifestación de una presión arterial elevada y también dolor de cabeza constante secundario. Las cardiopatías congénitas varían de simples a complejas. El médico del niño puede controlar ciertos problemas cardíacos y tratarlo con algunos medicamentos. Otras condiciones requerirán cirugías, a veces a pocas horas del nacimiento. Algunos problemas cardíacos simples pueden incluso superarse espontáneamente, ya que estos defectos simplemente pueden cerrarse por sí mismos a medida que el bebé va creciendo. Otros bebés tendrán una combinación de defectos y necesitarán varias operaciones a lo largo de sus vidas. Ante la duda que usted llegue a tener, por favor, acuda con su médico que de ser necesario lo canalizará al especialista correspondiente, que es el cardiólogo o el cardiólogo pediatra. Si el tema les ha interesado y tienen ustedes gusto de compartir este vínculo a través de sus redes sociales con familiares o conocidos, háganlo y no dejen de invitarlos a que si tienen interés en este tipo de videos, se suscriban a nuestro canal de video en YouTube, que nuevamente es Pediatría Alevas. Recordando que activen ahí el botón de notificaciones para recibir la información de cada vez que se publica un nuevo video. Sin más, solamente me resta agradecer su atención y espero contar con su interés para nuestro siguiente tema. Hasta luego y muchas gracias.